Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy día quiero hablar de la Fujifilm X-T20. Primero que nada, no me malentiendan, creo que es una excelente cámara. Para fotografías es genial, realmente es muy pequeñita, me encanta realmente. Y sí la recomendaría para tomar fotografías. Pero existen algunas sutilezas que me hicieron devolverla y que me hicieron saber de que esta cámara tal vez no era para mí y tal vez tampoco para algunos de ustedes. Así que voy a empezar a decirles cuáles son estos detalles. Primero que nada, la calidad de 4K que trae el video graba un máximo de 30 cuadros por segundo y no llega hasta 60 como muchas otras cámaras, incluyendo la GoPro. Esto claramente no es un problema grande a menos que quieras filmar y distribuir video de alta calidad por encima o hasta 60 cuadros por segundo. Hoy en día en YouTube hay una gran riña entre qué cosa está mejor distribuir: video Full HD de 60 cuadros por segundo o video 4K de 30 cuadros por segundo. Si ven algunos videos y los comparan, ambos tienen unas propiedades bastante realistas, siempre y cuando el consumidor lo ponga en esa calidad. No muchos suelen distribuir calidades grandes y no muchos suelen consumir la máxima calidad de un video, pero para quienes lo producen de esta manera y para quienes lo consumen es un factor importante. Otra cosa que fue un contra en la cámara X-T20 es que al kit lens le falta zoom y le falta luminosidad. Si yo quisiera acceder a un lente más luminoso, a un lente que como mínimo tenga una calidad más profesional, digamos de 2.8 en toda su extensión, tendría que invertir, además de la cámara, por lo menos unos $1.500 en un solo lente que tenga esas propiedades. Para ponerles un contraejemplo, este lente de acá tiene 2.8 en toda su extensión, es un lente para cámaras Canon, pero cuesta alrededor de $500, $700 o incluso menos. Los lentes para Canon son lentes para una marca mucho más establecida en el mercado y por tanto mucho más baratos, con el contra de que son más pesados. Otra razón por la cual devolví la X-T20 es que, a diferencia de muchas cámaras de hoy día, esta no traía integrada la capacidad de tomar time-lapse. Estos son videos que dan la impresión de que el tiempo pasa muy rápido y se arman dentro de la cámara. Más bien tenía la posibilidad de tomar muchas fotos a intervalos para que luego uno las editara en una computadora y transformara esas fotos en un time-lapse. Creo que hoy en día esa es una función bastante básica que por lo menos debería venir en una cámara como una Fuji. Otra de las razones que me hizo devolver la X-T20 y que para mí personalmente fue fundamental es que la estabilización de imagen fue casi inexistente. Aún con la promesa de la estabilización del lente,
el cuerpo de la cámara no tenía ninguna estabilización. Es decir, por más que me esforzara en hacer tomas muy limpias, casi sin mover la cámara, aún así habían demasiados temblores y la estabilización del lente no era suficiente. Claro que esto se compensa usando gimbals, usando estabilizadores electrónicos, pero esto aumenta mucho más el tamaño de peso y equipaje con el cual un viajero tiene que moverse. Yo preferiría una cámara que ya tenga integrado dentro de sí el sistema de estabilización. Este es el caso de la Canon 77D o de la GoPro 6. Otro detalle importante para mí es que la pantalla no es abatible, es decir, no se puede abrir por completo, girar 180 grados y mostrarme qué estoy grabando. Esto es importante, creo, para gente que hace videos en YouTube o para gente que necesita monitorear un poco qué es lo que se está filmando cuando se graba a sí mismo. Claro que esto se puede remediar comprando un monitor externo y vuelvo nuevamente al tema de que esto es más peso, es más bulto, es más inversión de dinero, que en muchos casos no es lo óptimo. He comparado esta cámara con muchas otras del mercado como la Panasonic GH4, la G85, la Canon 77D y todas tenían su pro y contra. No existe realmente hasta ahora una cámara que uno pueda decir esta es la ideal, esta es perfecta. Algunos tienen mucho recorte de imagen cuando graban, otras son demasiado caras y necesitan comprar nuevos accesorios, nuevos lentes, y si uno viene de un sistema, migrar a otro es más complicado. Y la verdad es que manejar todo esto depende de cuán metido estés en la fotografía en tus proyectos. Dicho todo esto, la Fujifilm me ha sorprendido muchísimo en su calidad de imagen, en la calidad de color, y lo que más me ha encantado de esta cámara es que trae de por sí una simulación de films, una simulación de películas para asignar características de color a cada una de las fotografías que uno va tomando. Esto hace que uno requiera menos edición después de tomar la fotografía y que tenga resultados impecables desde el inicio. ¿Recomendaría la cámara? No la recomendaría. Como digo, yo sí la tendría si mi objetivo únicamente fuera fotografía y viajar ligero. Si mi objetivo es además contar con una buena calidad de video, entonces lo pensaría quizás 2 veces o añadiría otros accesorios dependiendo de mi capacidad para llevar bultos o invertir dinero en este tipo de cámaras. Quedan ustedes decidir y realmente no es una fácil decisión. Espero que este video por lo menos les ayude a tomar la dirección correcta. No olviden visitar la gran comunidad de mochileros.org, donde hay bastantes recursos para que ustedes puedan continuar sus viajes por el mundo. Nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!